Jamás, en ningún lugar del mundo, he podido olvidar por completo cómo empezó todo. Y soy muy consciente de que he tenido muchísima suerte en la vida y de que, afortunadamente, mi vida se ha desarrollado de forma muy variada y muy interesante. Esto se hace especialmente patente en Nueva York, pero también cuando voy de visita a Shanghái o subo a un avión para regresar a Berlín una vez más. Soy del todo consciente de la enorme suerte que he tenido. Veamos dónde están mi abuela y mi bisabuela. Los caracteres hebreos no los sé descifrar. Vayamos sistemáticamente. Han de estar por aquí, en alguna parte. La última vez estaban aquí. Aquí tal vez, sí. Sí, vea, aquí es. Era lógico, es una de las más grandes. Es la de Ida Blumenthal, nacida en Loesser, fallecida en 1921. Esta era mi abuela. Todos en la misma fila. Todos estos son Blumenthal. ¿Cómo es posible que las demás tumbas estén tan aseadas, casi como nuevas, y que la de Ida parezca tan vieja y abandonada? Naturalmente, esta gente se fue alejando cada vez más de la ortodoxia mosaica, pero indudablemente eran judíos, y tampoco ocultaban su condición. Mi bisabuelo frecuentaba todavía la sinagoga, pero poco. Era como la gente de hoy. El ciudadano medio ya no frecuenta tanto las iglesias. Hay incluso quienes no van nunca a la iglesia. También entonces era así. Y mi padre ya no iba casi nunca a la sinagoga, como no fuera para asistir a algún entierro o alguna boda, o tal vez a una bar mitzvah, la fiesta de adolescencia semejante a la confirmación evangélica. Eran alemanes, simplemente. En busca de los vestigios del pasado, en la pequeña ciudad prusiana de Oranienburg, donde los Blumenthal se establecieron a principios del siglo XIX con una mercería, un pequeño negocio que más tarde se convirtió en el banco rural. Una acomodada familia judía de honrados y apreciados ciudadanos. El abuelo, jefe del Concejo de Ancianos, era administrador de Hacienda de la ciudad cuando en 1926 nació el pequeño Werner Michael. La crisis económica mundial terminó con la vida normal de los judíos de Oranienburg. La crisis mundial sembró la miseria por doquier, y muchos millones de obreros y empleados perdieron su trabajo, aflorando prejuicios viejos y odios nuevos. Una vez más en la historia eran los judíos quienes tenían la culpa. Todo era culpa suya. No sé por qué habían de ser precisamente los judíos los culpables, pero era así, de principio a fin. Y enseguida llegaron los nazis, que hicieron un infierno de nuestras vidas. Para los judíos que vivían aquí fue terrible. El banco de la familia naufragó también en aquella crisis financiera mundial. Yo tenía 3 años entonces, y creo que había cumplido los 4 cuando nos mudamos a Berlín. Mis padres estaban orgullosos de residir en la burguesa Kurfürstendamm, por mucho que evitasen precisar que vivían en un edificio interior de menor categoría. En la fachada al majestuoso paseo vivía un famoso actor cinematográfico, Rudolf Platte de nombre. Junto al dentista. Aquí vive el dentista Dr. Hinke. Edificio interior, 1er piso. Este Hinke no va a salir de su asombro.
Sí, sí, por aquí se entraba. Esto todavía está casi como entonces. Nosotros vivíamos en el segundo piso, mire allí, donde está el balcón. Allí estaba la habitación de mi hermana. Cocina, sala de estar, y esa era mi habitación. Aún recuerdo perfectamente cómo era. Con la mudanza a Berlín, los roles en la familia debieron cambiar porque ahora era la madre quien traía el dinero a casa. Mi madre tenía muchas y bellas cualidades, pero siempre fue muy dura, muy enérgica e incluso bastante agresiva. ¿Era ella quien llevaba los pantalones? Sí, ¿y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Cómo lo manifestaba? Tomando todas las decisiones y diciendo a cada cual lo que había de hacer. Ella abre, en la céntrica Olivarplatz, junto a la Kurfürstendamm, una pequeña tienda de moda con la que alimenta a toda la familia. El 1 de abril de 1933 se declaró jornada de boicot a los judíos y ante las tiendas de los hebreos se instalaron piquetes de matones uniformados de las SA nazis. Bueno, no recuerdo que me hubieran dado terribles palizas, pero era realmente sobrecogedor. Teníamos un miedo atroz y te podía pasar, y efectivamente nos pasó a veces, que te increparan, te dieran empellones, te empujaran, te derribaran y qué sé yo, que te escupieran. Era así. A mí me era difícil de entender y lo veía injusto. Me preguntaba, ¿por qué había de pasarnos esto precisamente a nosotros? Que éramos, bueno, ¿cómo expresarlo? Asimilados. Que nos habíamos asimilado tanto. Nosotros y nuestros padres nos considerábamos más alemanes que judíos. Sí, éramos judíos, pero el acervo hebreo no era lo principal. Lo que prevalecía era nuestra esencia alemana. Como es natural, esto tenía el inconveniente de que, en una época así, el judaísmo no nos servía de consuelo y refugio. De modo que mis padres no podían decirme que me aferrara a mi tradición judía, que me concentrara en la religión mosaica y en rezar en las sinagogas y cosas así. Nada, lamentablemente, no era... No, en nuestra familia esto no podía ser. Mis padres no estaban acostumbrados a tal cosa, por lo que tampoco lo podían transmitir a sus hijos. Y esto, naturalmente, te arrojaba a un mar de dudas sobre la sensación del ser judío. ¿Qué carga esa, la de ser judío? ¿Por qué no podía ser yo como cualquier otro niño? Y aunque fuera más pequeño, ¿por qué no podía unirme a los cadetes de las juventudes hitlerianas y desfilar con ellos llevando colgada del costado la atractiva daga que tanta ilusión me hacía? Hubiera sido maravilloso. 1936. Werner Blumenthal ha de abandonar su escuela para ir a la escuela judía Kaliski, donde ya no es un alumno diferente a los demás. Nos dijeron, niños, vamos a emigrar. Hemos de prepararnos para la inmigración y habéis de ayudar a vuestros padres, que están atravesando una época difícil. Esperamos mucho de vosotros. En la inmigración habrá dificultades y habéis de aprender idiomas. Os habéis de aplicar en inglés, francés, etc. A pesar de que solo éramos niños, creo que dentro de lo que cabe reaccionamos positivamente. 9 de noviembre de 1938. Una fecha que los nazis recordarán cínicamente como la noche de los cristales del Reich. Arden las sinagogas y las turbas nacionalsocialistas saquean y destruyen los negocios judíos bajo la benevolente mirada de la policía. También la tienda de la madre de Werner Blumenthal es destruida. Su padre es detenido a las 6 de la mañana como decenas de miles de otros judíos y sin que mediase acusación alguna, es llevado al campo de concentración de Buchenwald. Alcancé a verle todavía cuando lo conducían a través del jardín. Se volvió para mirar atrás y desapareció. Tenía entonces 12 años. Lo había visto todo y me dijeron, vete, quédate en casa y no hagas tonterías. Pero yo estaba demasiado agitado y era demasiado curioso y en lugar de irme a casa, tal vez fuera realmente primero a casa, salí de nuevo a la calle. Y por todas partes vidrios rotos de lunas de escaparate y tiendas destruidas. Era el último aviso, la alarma roja. Los Blumenthal han de vender los muebles de la casa para financiar su huida. Al reclamo acuden los cazadores de gangas alemanes. Es la meta racial del Tercer Reich, a precio de saldo.
Cuando muchos alemanes, después de haber perdido la guerra, decían que no se habían enterado de la persecución de los judíos o que no tuvieron nada que ver con ella, yo siempre pensaba para mis adentros, bueno, tal vez no supieras que la gente era asesinada y gaseada en Auschwitz, a pesar de que en los últimos años y meses de guerra la mayoría de alemanes lo sabía muy bien. Pero lo que sí has tenido que saber, como no fuera que hayas dormido las 24 horas del día, me lo decía por propia experiencia, es que los judíos eran maltratados, que paso a paso, mes a mes, se trataba a los judíos cada vez peor, que se les robaba todo, que se les privaba de todo. Y viste los anuncios en los diarios y las tiendas destrozadas. Y viste cómo la gente se veía obligada a malvender su ajuar y sus enseres por una miseria. Y tú mismo compraste, diciendo tal vez, lo siento, pero ¿qué le vamos a hacer? Buen viaje, les deseo que vivan bien en otra parte, etc. O sea que tú mismo te beneficiaste y colaboraste. 6 semanas después del pogromo del Tercer Reich, su padre regresa del campo de concentración de Buchenwald. Es el regreso de un hombre derrotado. Estaba sentado allí, en el comedor o en una silla del salón. Parecía un hombre viejo, pequeño y enjuto. La horonda panza que antes lucía había desaparecido. Me produjo una penosa impresión. ¿Le contó su padre algo de las 6 semanas que estuvo detenido en el campo de concentración? Jamás, jamás. Jamás en su vida habló de aquello. ¿Con nadie? No. Al principio cuando le preguntaba decía, quita, no quiero hablar de eso. Y más tarde respondía, bueno, mira, hace tanto tiempo de aquello. Así que con el tiempo dejé de preguntarle. Creo que mi padre, a la hora de barrer tales cosas bajo la alfombra, era un experto. Pero es comprensible. Werner Blumenthal recuerda cómo huyeron de Berlín rumbo a Shanghái hace 62 años. Mis padres trataban de ir a donde fuera, a cualquier país, pero no encontraban ninguno que les aceptara y la situación era cada vez más insostenible. Y en estas que llego a casa un día y mis padres me dicen que bueno, que solo nos queda una solución. Shanghái. Algo maravilloso para un niño, un adolescente. Era una gran aventura. Primero fuimos al sur de Italia, en un viaje de 36 horas en tren. Nunca había estado allí. Entonces nos embarcamos en un buque japonés y navegamos por medio planeta. Y mira, el mar Mediterráneo, que yo solo conocía de los atlas de mapas. Y Egipto a través del canal de Suez, el Mar Rojo y entrar en el Océano Índico. Todo era fantástico y apasionante. De una parte la salvación y de otra la aventura y lo novedoso. Eso sí, emociones condicionadas al hecho de que yo, naturalmente, sabía que nuestro dinero era muy escaso. No teníamos apenas nada porque tuvimos que marcharnos casi con lo puesto. Sabía que mis padres estaban muy preocupados y también que cuando ellos estaban muy preocupados, yo también había de sentirme preocupado. Pero un niño siempre piensa, bueno, si hasta ahora los padres solucionaron los problemas, en el futuro también lo harán. Llegamos de allí, esto es, el mar estaba allí. Y fuimos hasta allá, más o menos. En el barco viajaban muchos pasajeros sin dinero que no tenían a dónde ir, de modo que nos cargaron a todos en un camión. Del barco, donde las condiciones eran aceptablemente buenas, nos llevaron en camión a Hongqiu, que después fue convertido en gueto. Cargados con nuestras maletas en 4 o 5 rickshaws, nos llevaron allí, a la ciudad. Nuestra familia gozaba todavía del privilegio de poseer un par de cientos de dólares. Creo que eran 300 o 400 dólares. Un montón de dinero aquí entonces. En un par de días logramos alquilar una habitación en este callejón. Aquí vivimos 1 año y medio.
zu mieten. 1,5 Jahre haben wir hier gewohnt. Da oben, wo die Wäsche. Allí arriba, en el primer piso, donde está colgada la ropa a secar. Zimmer hatten wir. 3 personas en una habitación. Es fácil imaginar que este nuevo domicilio no entusiasmó mucho a mis padres. Hier haben wir gespielt. Aquí jugábamos. Wohnte ein russischer Aquí vivía un muchacho ruso y allí otro muchacho, de madre rusa y padre finlandés, que iba incluso al colegio alemán, al célebre Kaiser Wilhelm Schule, la escuela del emperador Guillermo, una escuela nazi. Incluso en Shanghái nos perseguía la cruz gamada del Tercer Reich. Meine Eltern haben versucht, Mis padres intentaron ganar algún dinero y aquí cerca, en la avenida Shofra, mi madre encontró a un comerciante ruso de productos textiles. und dessen Con las telas de este ruso, mi madre iba a talleres de modistas también rusas que confeccionaban vestidos femeninos. Und Montada en una rickshaw y cargada con sus telas, recorría los salones para venderlas. Gracias a eso, mal que bien, nos fue alimentando. verkaufen. Und dadurch hat sie uns mühselig ernährt. Ich würde nicht sagen, dass No se puede decir que Shanghái integrase a la familia. Shanghai hat für Shanghái fue una prueba muy dura, no solo para la nuestra, sino para las familias en general. Una prueba que los Blumenthal no logran superar. El matrimonio acaba en el divorcio. Los 2 hijos se quedan con el padre. Aber ha. Ah, ja. Ja, Ja, ja. Mẹ ha. No, lao, Zohi Ning. Ist egal. Eh. Chinese. Yes. Number 1. Eshiwe. Yeah. A los 16 me enfrento al primer conflicto dramático de mi vida. Los japoneses, los aliados de Hitler, ocupan Shanghái. Am frühen Morgen hörten wir. De mañana escuchamos los cañonazos y los tiroteos. Japaner kamen rein. Entonces entraron los japoneses, ocuparon los puestos estratégicos de la ciudad y se acabó la fiesta, porque ahora estábamos bajo dominación nipona. 14 Monate später. Y el 18 de febrero de 1943, o sea, 14 meses después, los periódicos publicaron la llamada Proclamación de Refugiados Apátridas, una orden nipona de las autoridades militares del Japón, por la que en el plazo de 90 días, hasta el 18 de mayo, se obligaba a mudarse allí a todo refugiado apátrida, esto es, a todo judío como nosotros que viviera aquí, en el barrio internacional o francés. Die hier wohnten, diesen Teil der Stadt, der internationale oder der französische war, darüber mussten. Danach durfte man A partir nur de mit einer entonces, besonderen Erlaubnis solo se podía abandonar el gueto, porque era un gueto, con un permiso especial. kleine Bude De modo que nos metimos en este pequeño cuchitril donde pasamos toda la guerra. Y ahí detrás, ahí, vivían por lo menos 20 familias en varios cuartos. 20 Familien gewohnt. 50 personas, tal vez. Sí, 40 o 50 por lo menos. Y en la parte de atrás teníamos un pequeñísimo cuchitril donde vivíamos hacinados mi padre, mi hermana y yo. Ya se lo enseñaré. Si sale usted de ahí, podrá ver que ahora casi lo han hecho de chapa, pero entonces era de madera. Venga, venga usted. Así podrá verlo. Esto es un cajón adosado a la casa, por así decirlo. Y esta escalera tan empinada, vivíamos allí arriba. Sí, podemos subir. Quieren que ascendamos ahí. Esta escalera la subí y bajé yo a lo largo de 2 o 3 años. En este diminuto cuarto estaban mi hermana y el equipaje. Y en el otro, casi más diminuto aún, estaban 2 camas, la mía y la de mi padre.
Bueno, un poco más grande que esto sí era, pero ahora era alargado y no tenía tan buen aspecto. Ahora está bien, aquí se puede sobrevivir. El retrete está todavía abajo y no me atrevo a preguntar cuánta gente lo utiliza, porque en mis tiempos eran por lo menos 15 personas. Un retrete colectivo. Creo que no lo preguntaré porque le sería embarazoso, pero estoy convencido de que sigue siendo colectivo. Mis padres se divorciaron en Shanghái y el problema era que aunque mi madre ya no conviviera con nosotros, mi padre, mi hermana y yo, ella vivía con su nuevo marido muy cerca, a solo unos 100 metros. El gueto era muy pequeño, pero lo más importante era la posibilidad de poder cocinar algo sin tener que recoger la comida de la cocina colectiva. Una enorme ventaja. Donde vivía mi madre con su nuevo marido, no había cocina, pero nosotros sí la teníamos. Además, el dinero, los 4 centavos que costaba nuestra mínima alimentación, hasta que organizaciones humanitarias se encargaron de ella, los 4 centavos, digo, los aportaba mi madre, que no mi padre. Al principio, la comida no bastaba para mi hermana y para mí, de modo que había que añadir algo. Mi madre, por ejemplo, venía a casa y cocinaba. Nos dejaba algo para nosotros y se hacía algo para ella misma, etc. Son problemas que hoy por hoy, en los países desarrollados, pueden ser difícilmente comprensibles. Entonces nos preguntábamos, ¿se cocina para ella algo mejor de lo que nos deja para nosotros? Este es el instituto del profesor Pang Wang, que se ha especializado en la historia de los judíos de Shanghái y muy especialmente en la nuestra. Y aquí tenemos estas interesantes fotografías, donde, por ejemplo, el profesor abrió su café en medio de este paisaje chino. Y estos eran nuestros vecinos austríacos, judíos de Viena y Graz, que rápidamente se especializaron en abrir cafés, donde los clientes se pasaban las horas muertas ante una taza de café, seguramente malísimo, o una taza de té, porque no tenían nada que hacer. Y aquí una fotografía famosa, la del jefe japonés del gueto. Se llamaba Goye, Kanoe Goye. Aquí, la gente haciendo cola para obtener el pase para abandonar el gueto, durante un par de horas o incluso un día, si había conseguido algún trabajo. Era un hombre del todo imprevisible. Lo mismo le daba un día por dejar salir a todos que al siguiente, o incluso solo un par de horas después, a broncar a la gente de mala manera enviándola de vuelta a casa. Y eso cuando estaba de buenas, porque estando de malas la emprendía golpes con la gente, etc. De modo que te colocabas a la cola y nunca sabías lo que iría a pasar. Yo también me puse muchas veces a la cola y me largó el pase. Al terminar la guerra intentó disculparse, pero le dieron una gran paliza. Los refugiados le echaron el guante y le propinaron una buena paliza. Se lo tenía merecido. No era lo que se dice una buena persona. Fin de la guerra. Tras un bombardeo masivo, las fuerzas norteamericanas liberan la ciudad. Werner Blumenthal trata de salir de Shanghái lo antes posible, pero no de vuelta a Alemania, sino rumbo a los Estados Unidos de América. Era un destino que anhelaba apasionadamente. Mi impaciencia crecía a medida que se acercaba la fecha del viaje. Amigos y conocidos nos llevaron hasta el barco. Para mí, el día más hermoso de Shanghái fue el de mi partida. Jamás, en ningún lugar del mundo, he podido olvidar por completo cómo empezó todo.
Y soy muy consciente de que he tenido muchísima suerte en la vida y de que